El concepto de la Antártida se remonta a los griegos, que suponían la existencia de una tierra austral en contraposición a las tierras del norte o árticos, y por esta razón le dieron el nombre de antárticos. Sin embargo, tuvieron que pasar muchos siglos para que los primeros exploradores llegaran a los confines del mundo y descubrieran la Terra Australis Incógnita, como se conociera hasta 1600. La presencia argentina en la Antártida data de 1818 por parte de los foqueros argentinos matriculados en el puerto de Buenos Aires que se dedicaban a la caza de animales pilíferos en las Islas Shetland. La historia de la Antártida y la propia historia nacional de dicho continente es muy rica, tanto por los relatos de viajeros, exploradores, marinos y científicos, como también por los debates políticos que el continente ha promovido a nivel internacional y aún siguen provocando. Por eso, buscamos compartir experiencias, anécdotas, historias en las palabras de sus protagonistas. Bueno, yo soy suboficial principal retirado de ejército, suboficial principal Jerónimo Mauricio Andrada, integrante de la primera expedición terrestre argentina en la Antártida, año 1962. Usted integró una de las expediciones que se hicieron a la Antártida. Si bien hubo varias expediciones a la Antártida, ¿por qué la usted está en particular? Bueno, primero que nada porque fue la primera expedición que tenía un objetivo muy particular. Ya se hablaba en ese entonces que en el año 65 se llevaría a cabo la primera expedición terrestre argentina al Polo Sur, para lo cual se necesitaba personal y material que ya haya sido probado, tanto los vehículos como el comportamiento de los perros, ¿no es cierto? Y hacer trabajos, ¿no es cierto?, en el trayecto, a los efectos de toda esa experiencia fuera volcada a la expedición al Polo Sur que se llevaría a cabo en el año 65. Bueno, la expedición nuestra estaría formada por 8 hombres. ¿Quiénes fueron estos 8 hombres? Estaría el grupo de avanzada, que sería llevado de Base Esperanza para hacer un trabajo de relevamiento cerca de Base Matienzo. En ese grupo iría el jefe, el teniente Oscar Sosa sería el jefe, con el sargento ayudante Elgueta, encargado de la jauría de perros, y el sargento primero Roberto Carrión, topógrafo. El grupo principal, teniente primero Gustavo Adolfo Girotaper, sargento ayudante Silvano Corbalán, sargento primero Jorge Rodríguez, sargento Andrada y cabo primero Alfonso. Bueno, aparte de los hombres, de los 8 que mencioné, también formarían parte 2 aviones Viver de la base Matienzo, que la misión de ellos sería ¿cuál? Que nosotros en cualquier momento que necesitáramos el apoyo aéreo porque un hombre se hubiese accidentado, ¿no es cierto?, o podía pasar algo más grave, los aviones enseguida estarían socorriéndonos a nosotros. Sería muy valioso esa parte que ocuparía la Fuerza Aérea. Bueno, ¿y cómo comienza esta gran aventura que tuvieron usted y sus compañeros? Bueno, nosotros el día 14 de junio estaba previsto ya con anticipación que íbamos a partir de Base Esperanza. Pero lamentablemente tuvimos una experiencia muy mala. En el mes de abril vinieron los aviones de Base Matienzo, analizaron en Base Esperanza el glacial, para ultimar los últimos detalles, ¿no es cierto?, cuál iba a ser en definitiva, ¿no es cierto?, la misión de los aviones. Bueno, bajaron ahí en el glacial, a los 2 días, hubo un temporal que duró 3 días. Al tercer día subimos para ver los aviones
y lamentablemente los aviones no estaban más. El viento se los llevó. Hubo viento de 180 ráfaga de 180 kilómetros por hora. Entonces, por supuesto que desaparecieron los aviones. Eso había cambiado notablemente, ¿no es cierto?, la expedición, digamos, lo que iba a ocurrir, si alguien tenía algún problema, no teníamos cómo auxiliarlo. Y bueno, hicimos una reunión ahí, estuvimos todos reunidos y bueno, nos convencimos de que nosotros eso no nos iba a afectar y teníamos que sí o sí llevar a cabo la expedición, porque en definitiva era el ejército quien la hacía. Bueno, ya con todas estas cosas que nos iban pasando, el 14 de junio, o sea, en el invierno, se hizo la expedición, que es la única expedición que se ha hecho en invierno, salimos. Teníamos que cruzar la bahía de Uz, que está próximo a Base Esperanza. Esa bahía ya se había cruzado varias veces el año anterior, ya que fue cuando se fundó Base Matienzo, a las órdenes del capitán Carro. Habían pasado, y eso se venía estudiando. Y bueno, efectivamente, era el momento ideal para cruzar la bahía, era en esa época. Era en invierno. Era en invierno. Entonces, nosotros agarramos, el 14 llegamos, el 15 exploramos todo el lugar para pasar la bahía. Nos iba a llevar más o menos unas 6 horas de marcha, cruzarla. Bueno, con 20 centímetros de hielo bien compactado, según el jefe de la expedición y gente experimentada que había también, dijeron sí, los vehículos van a soportar bien. Bueno, efectivamente, salimos el día 15 para cruzarla y el día 15 nos agarró un temporal cuando estábamos en la mitad del cruce de la bahía. Vientos de 90 kilómetros por hora, nevaba y ahí nomás Giró y Alfonso, que era el hombre, el máster, digamos, conduciendo los perros, fue quien dijo, regresemos que los perros con el olfato nos van a sacar, porque no se veía nada. Dimos vuelta con los vehículos, encendimos los faros, los reflectores y Alfonso adelante con los perros. Y tardamos cerca de 3 horas en volver a desandar el camino que habíamos iniciado, y cuando llegamos 3 horas, ¿no es cierto?, que íbamos con la ventanilla abierta porque no se veía nada, logramos salir. Ahí fue que Alfonso, pese a su experiencia que tenía, cómo habrá sido, digamos, la poca visibilidad que había, que ahí se da cuenta que murió uno de los perros. A 3 metros nunca lo vio él. O sea que arrastraron el perro sin darse cuenta por el temporal que había. Claro, el perro cayó, los perros lo arrastraron y murió ahorcado el perro. Bueno, pudimos sacar los vehículos después de 4 horas. Había bajado toda la marea con el pack, teníamos tablones, pusimos los tablones, sacamos los vehículos y en 4 horas nosotros estábamos extenuados ya. Se armó el campamento y bueno, dijo el jefe, vamos a dormir hasta que se nos pase ahora el cansancio. Pero era tanto, ¿no es cierto?, digamos, el golpe que nos había dado esto, que creo que a las pocas horas ya estábamos despiertos y bueno, salimos de todas maneras a los 2 días de la carpa porque el temporal no nos dejaba salir. Cuando salimos no lo podíamos creer, ya había visibilidad. Todo ese lugar que nosotros habíamos transitado había pedazos de hielo, o sea, era todo agua. Siempre dijimos que fue el momento más duro de la expedición. Después, cuando se analizó toda la expedición, fue lo peor que nos pasó. ¿Por qué? Porque si nosotros no hubiésemos podido salir, la historia hubiera sido otra. Si nos hubiéramos ido con perro y todo, porque esa bahía tiene como 400 metros de profundidad, pero hacía falta que tuvieran 3 metros nada más, así que no era, la profundidad era lo de menos ahí. Bueno, cuando salió ahí, Giró, reflexionó, era un tipo
muy especial, muy capaz, muy pensante. Y dijo, bueno, señores, yo no voy a tomar ninguna medida en contra de nadie. Si alguien no quiere seguir la expedición, yo lo voy a reemplazar con gente de la base Esperanza, porque acá tenemos que estar convencidos que esto, aunque estuvimos al borde de que nos podía haber pasado lo peor, tenemos que tener la convicción propia de que podemos seguir sin ningún problema. Y dijo, dé un paso al frente quien no quiera seguir. ¿Y dio alguno un paso al frente? Por supuesto que nadie. Salimos. Si nosotros ya con un perro muerto, ¿no es cierto? Y dijo, de acá dice, para llegar a base Matienzo, nosotros habíamos previsto de 3 a 5 días íbamos a llegar. Porque ya se había hecho en ese tiempo, el año cuando se fundó Matienzo. O sea que no es que pensamos hacer algo distinto. Bueno, dijo, acá ahora vamos a empezar a buscar rodeos y rodeos cada vez más. El topógrafo había quedado adelantado allá, que lo llevaron los aviones, nunca lo pudieron rescatar. Estaban en Matienzo, así que no teníamos topógrafo. Y dice, acá podemos caer a las grietas en muchas oportunidades, y así fue. Caímos muchas veces a la grieta. Y para que ustedes tengan una idea de lo lento que fue la expedición, muy lento, con mucho frío, a base Matienzo tardamos exactamente 30 días. Llegamos el 14 de julio y puedo contar horas, ¿no es cierto?, de todas las cosas que nos pasaron en el camino, pero cuando nos juntamos con los otros 3 hombres de avanzada que estaban allá, nos dimos todo un abrazo, nos faltaron las lágrimas y todos dijeron, bueno, dijo el jefe, a partir de este momento doy fe de que la expedición va a tener un éxito muy, muy bueno, no vamos a tener ningún problema, porque ya peor que esto que nos pasó no nos va a ocurrir. Bueno, y una vez que llegaron a base Matienzo, ¿qué ocurrió? Bueno, en base Matienzo tuvimos que reparar los vehículos que estaban, nos habían roto algunas orugas, ¿no es cierto? Los trineos estaban bastante deteriorados, la caída, tuvimos 7 caídas a las grietas desde el momento que partimos hasta base Matienzo. Eso se habían deteriorado mucho los trineos de los vehículos. Bueno, ahí tuvimos varios días, se reparó todo y tuvimos que recurrir a que nos dieran combustible. Nos estaban faltando 2.000 litros de combustible, porque esos 300 kilómetros seguramente deben haber sido 600 que recorrimos, porque tuvimos que hacer muchos rodeos. Entonces ahí en base Matienzo nos dieron 2.000 litros de combustible y el 23 de julio partimos para base San Martín. El día 29 cruzamos el Círculo Polar, que fuimos los primeros argentinos y creo que los primeros en el mundo que cruzamos con vehículos y con trineo de perro. De ahí seguimos y el 29 llegamos al pie de la cordillera, digamos, Caleta Carretero, y ahí nos recordamos y comentábamos que los aviones los necesitábamos en ese momento para ver si nos conseguían algún cruce con los vehículos. Claro, no podían cruzar. No, entonces la expedición se abrió en 2, ¿no es cierto? 4 por un lado con un trineo de perro y 4 por el otro. A los 2 días o 3 días nos encontramos de vuelta y nadie encontró paso. Entonces el jefe dispuso que teníamos que dejar los vehículos al pie de la cordillera y íbamos a cruzar con los perros porque la misión se tenía que cumplir igual. O sea, dejaron los vehículos y cruzaron... Con los perros. 2 trineos, 16 perros, 8. ¿Lo dejaron ahí en medio de la cordillera? Sí, lo dejamos ahí al pie de la cordillera. Lo dejamos ahí cerrado, bien tapado para la vuelta. Bueno, y de ahí seguimos y el 25 de agosto, ¿no es cierto?, llegamos a base
San Martín. Bueno, se imaginan la emoción, ahí esa base estaba abandonada. Una de las misiones era también enarbolar el pabellón nacional, donde ahí había estado 2 años consecutivos, que fue quienes la cerraron. Estuvieron Giró, Alfonso y Rodríguez, también integrante de la expedición esta. O sea que más o menos parte de lo que ustedes hicieron fue como volver a abrir esa base. Sí, y más que nada enarbolar el pabellón nacional para que no estuviera como una base abandonada. A partir de ese momento estuvo ocupada. Bueno, ahí se hicieron algunas reparaciones en la base, se dio la orden, se comunicó a Buenos Aires, ¿no es cierto? Me imagino ese momento, ¿no? Que se había llegado, y sí, hay cosas que uno nunca la va a poder olvidar porque fue único, no se hizo nunca más esa expedición. Aparte, como decíamos nosotros un poco en broma, ¿no es cierto? Esa expedición nunca se va a batir el récord porque no hay más perros, hace muchos años que ya no hay más perros, entonces esa expedición... Todo con vehículo ahora. No, es que ya los vehículos no sirven, ya esa expedición nunca más. No se puede repetir. No se puede repetir. El 18 de septiembre emprendimos el regreso, cruzamos la cordillera nuevamente y otra vez el mismo problema. Habíamos andado mucho más de lo previsto y hubo que dejar un vehículo porque no nos alcanzaba el combustible para los 3, entonces íbamos a seguir en 2 y dejamos mi vehículo, porque el vehículo mío era como una forma de chatita, tenía nada más que la cabina, entonces los otros vehículos eran nuevos y los dejamos. Y esa es una historia que un día me gustaría contarla bien porque ese vehículo yo lo rescaté después. Bueno, y ese vehículo que tuvimos que abandonar, a mí me dio la suerte, ¿no es cierto? El destino quiso que yo fuera quien rescatara ese vehículo, que es el único que está de los 3, hoy como testimonio, ¿no es cierto?, de lo que estoy diciendo, en el Comando Antártico del Ejército, que está en el museo. O sea, el propio vehículo que usted dejó es el mismo que usted rescató, que era el suyo. O sea, fue sí. En busca. Dijo, te voy a volver a buscar y lo encontró. El próximo año, porque mi primera invernada consta de 27 meses y medio consecutivos en la Antártida. Y en ese lapso tuve la oportunidad de poderlo rescatar. El 10 de octubre llegamos a base Matienzo y bueno, estuvimos ahí un par de días y de ahí regresamos a base Esperanza, sin los vehículos, porque los vehículos ya no se podía cruzar porque ya había mucho deshielo. La expedición duró 135 días, la expedición más larga que se conoce en la Antártida. Entonces dejamos los vehículos en Matienzo y nos fuimos con los perros. Y el 24 de octubre se cumplió la hazaña de llegar a base Esperanza con los perros, ¿no es cierto? Y así esa expedición dejó como enseñanza que la expedición al polo, el jefe de la expedición nuestra, que era Giró, fue quien preparó toda la expedición al polo, fue el segundo jefe de la expedición al polo. Y los hombres que lo acompañaron fueron el 50% de la expedición nuestra. El topógrafo Carrión, Rodríguez, el otro mecánico, también fue al polo, y Alfonso, el máster que decíamos nosotros de los perros, también. Así que se había cumplido, ¿no es cierto?, el propósito del motivo de esa expedición, y así fue como hoy podemos decir que con orgullo de que esa expedición fue la que marcó el comienzo de las expediciones antárticas posteriores. Se podría decir que esta misión, desde el principio, por todos los altibajos que tuvo, estuvo casi destinada al fracaso y sin embargo siguieron hasta el último momento, ¿correcto? Exacto, sí, esa expedición, estuvimos ahí el tercer día. Nosotros decimos a veces, cuando uno dice que puede ser o no supersticioso, si nosotros salimos el 14, si hubiéramos salido el día 13, ¿no es cierto?, hubiéramos cruzado sin ningún problema la bahía, porque a nosotros el día 15 se nos desató el temporal. Claro, pero por el número 13 no quisieron salir. No, salimos el 14, bueno, y eso fue
lamentablemente lo que nos pasó, Jerónimo Mauricio Andrada. Mi primera invernada, como lo dije anteriormente, son de 27 meses y medio. Después tuve 13 meses en base Belgrano y tengo 14 campañas de verano entre 3 y 4 meses a la Antártida, de las cuales 10 fueron consecutivas. Y después de retirado estuve en el ejército 17 años. Tuve 7 años como artículo 62, 10 años al final como contratado civil y seguía yendo a la Antártida. Así que pienso de que tuve a prueba en todas las circunstancias que uno puede estar en la fuerza, y lo cual estoy orgulloso porque hoy sigo con el vínculo con la gente de la Antártida. Y bueno, ¿qué puedo decir más de todo esto? Que siempre los recuerdo a mis compañeros, que yo hace 14 años que estoy solo, y bueno, me queda solamente el recuerdo de poder contar y recordarlo siempre a todos ellos.